Es la historia de Sonia. Es una mamá que tuvo que llegar hasta los tribunales por detener que su hija fuera hormonizada. Sin embargo, pasó el tiempo, unos pocos días, unas pocas semanas, y Elenia, su hija, dijo que definitivamente ella no quería ser niño, que se había equivocado. ¿Qué hubiese pasado si la mamá no hubiese sido lo suficientemente valiente para defender a su hija? Vamos a enfocarnos específicamente en el atentado que esta ley generaría entre la relación entre padres e hijos. Nos quieren quitar a los padres el derecho a educar a nuestros hijos. Esto es una cosa gravísima en la que tenemos que estar muy alertas. Por biología sabemos que hay una maduración biológica a nivel corporal. Porque es que la familia actúa como una especie de tapón entre el Estado y el individuo. O sea, es el amor el que mueve a que haya esa compenetración, y es lo que verdaderamente hace que nuestros hijos vayan teniendo una formación, una base sólida. Cada uno piensa en sus hijos, está quedando completamente desprotegido y está siendo, digamos, una presa fácil, por así decirlo, para todo este tipo de ideologías. Todo lo que produce excesiva sobreestimulación de la vista, de los sentidos, va de cierta manera generando en el niño o en los padres, también en los adultos, una especie de tendencia o movimiento que no le permitiría generar un control de impulsos. Hoy esa función protectora no solamente es tener una escopeta en la casa por si intenta entrar un ladrón. Esa función protectora es aquí, frente a esta amenaza tan grande que es la ideología de género, como papás, salir a defender a nuestros hijos. Cuando el hombre no es capaz de tener dominio de sus emociones, dominio de sus deseos, que propiamente la actividad sexual está mucho en la parte del deseo, pues terminará siendo presa de ese mismo deseo. Pensaba igualmente en uno de los proyectos de ley que les mencionaba, especialmente el del ECOSIE, que él también conocía como Inconvertibles, que menciona que los profesionales en salud que busquen entonces reprimir algunas orientaciones sexuales o modificarlas tendrán entonces que ser judicializados, y todo lo que, bueno, este proyecto de ley. Si el día de mañana tu hijo llegara a tu casa diciendo que ya no se siente niño, que ya no es niño, sino que mejor se siente niña, que porque se lo dijeron en el colegio, que porque su psicólogo lo dijo, porque algún amigo, ¿tú sabrías qué hacer? ¿Sabrías cómo manejar la situación y responder ante ello? Pues justamente responderemos a esa pregunta el día de hoy en esta masterclass. Les damos la bienvenida a este espacio que tenemos para formarnos, para entender la realidad de todas las amenazas que hoy vienen recibiendo nuestros niños y jóvenes aquí en nuestro país, y cómo como padres, como parte de esta comunidad, podemos responder a ello. Mi nombre es Dana Serrano, soy miembro del Centro para la Familia acá en la Fundación Conciudadanos, politóloga y candidata a máster de Gobierno y Gestión Pública. Y aquí les queremos dar la bienvenida a este espacio. Nos acompaña justamente Diego Castaño, esposo por 14 años y tiene una hija de 13 años. Es psicólogo y psicoterapeuta en matrimonio y familia, magíster en educación familiar y especializado en trastornos afectivos y sexuales. Igualmente es el autor de un libro llamado Crianza y Educación Virtuosa en la Familia. Diego, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, y muchas gracias también a cada una de las personas que van a ver todo este programa que vamos a hacer. Igualmente nos acompaña Juliana Ramírez, teóloga y conferencista que se ha dedicado por más de 20 años a trabajar con familias, jóvenes y niños. Es esposa y mamá de 6 hijos, e igualmente la conductora encargada del programa Misionera, Esposa y Madre, que los invitamos de una vez a que lo puedan ver, puesto que esta temporada especialmente se dedicará a la educación de los hijos. Juliana, bienvenida. Muchas gracias, Dana. Gracias por la invitación, por este espacio. También un saludo muy especial a Diego y un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros, que van a escuchar esta masterclass de hoy, que esperamos poder aportarles cosas muy valiosas para la educación de sus hijos. Así es, de seguro así será. A ti, gracias por acompañarnos. Bueno, de manera para ir empezando, quiero contarles esta historia de la vida real. Es la historia de Sonia. Es una mamá que tuvo que llegar hasta los tribunales por detener que su hija fuera hormonizada. Justamente Sonia cuenta de que su hija, de tan solo 15 años, sufría acoso y bullying en el colegio, a lo cual empezó entonces a sufrir anorexia y bulimia. Sin embargo, un día se encontró con una amiga que le hizo entender, o bueno, le hizo creer de que el problema verdaderamente de Elenia era que simplemente es que no era mujer, que de pronto era que debía cambiarse a ser niño.
Ante ello y con el apoyo, obviamente, el psicólogo que acompañaba a Elenia, la hija de Sonia en ese momento, se dijo de que definitivamente tenía que darse paso a las terapias de afirmación, tenía que empezar con la endocrinóloga. Y fue entonces remitida a la unidad de género del hospital. Esto sucedió en Madrid. Ante ello se le dijo con solo una cita que Elenia debía empezar entonces procesos de terapia de afirmación de género. La mamá dijo que esto no podía ser posible, que ella creía que las causas de todo lo mental por lo que estaba pasando su hija eran otras, que no se le podía hacer esto si tan solo tenía 15 años. Sin embargo, la doctora dijo de que no importaba, de que ya se habían hablado con el papá y de que iban entonces a conseguir la autorización judicial si era necesario, así la mamá no lo permitiera. Ante ello, Sonia llevó el caso a los tribunales y el proceso de su hija se paralizó, puesto que tenían que esperar que saliera una sentencia. Sin embargo, pasó el tiempo, unos pocos días, unas pocas semanas, y Elenia, su hija, dijo que definitivamente ella no quería ser niño, que se había equivocado. ¿Qué hubiese pasado si la mamá no hubiese sido lo suficientemente valiente para defender a su hija, para protegerla? Si no hubiese sabido que podía entonces recurrir a las instancias judiciales en este caso, con tal de defender lo que ella sabía era mejor para su hija, que no eran las terapias de afirmación, que no era operarla, que no era hormonizarla, era debidamente acompañarla. Hoy vamos a descubrir eso, cómo proteger a nuestros niños, cómo proteger a nuestros jóvenes y cómo en nuestro país estas amenazas ya están sucediendo, hasta dónde ha llegado la ideología de género y cómo podemos responder al respecto. A manera de abrebocas, quiero aquí hacerles un contexto de cómo viene entonces el panorama político, bueno, también legal en nuestro país y por qué esto, a pesar de que la historia que les contaba es una historia real que sucedió en Madrid, también está sucediendo aquí en Colombia. También nos vemos entonces de que estamos a la puerta de entrada de que todo esto se haga realidad, de que incluso el Estado pueda nos pueda quitar a nuestros niños por nosotros haber dicho que no, si se querían cambiar de sexo. Hoy actualmente en el Congreso cursa una ley que se llama la Ley Trans. Es la ley más peligrosa que existe en todo el tema de ideología género. A pesar de que la Ley Trans abarca bastantes privilegios que se le dan a los miembros de esta comunidad, vamos a enfocarnos específicamente en el atentado que esta ley generaría entre la relación entre padres e hijos, puesto que le propone a los niños, porque aquí quiero hablar específicamente de los niños porque reiteradas veces menciona, y esto se utiliza mucho, de que son derechos para todo el ciclo de vida, sin importar el ciclo de vida en que se encuentre. Entonces, alegando de que a cualquier edad podrían acceder entonces a estos supuestos derechos. Habla del cambio de nombre entonces legal, habla igualmente entonces acceder a procedimientos quirúrgicos y hormonizaciones en cualquier momento de su vida, y estas cosas especialmente sin autorización de los padres, porque se dice de que prima el derecho del menor y que entonces el Estado supuestamente tendría que entrar a interferir. Esta ley, ante ello, incluso crea las comisarías de familia especializadas, que en caso de que el padre no esté de acuerdo con que su hijo se cambie de sexo, se le consideraría violencia, y a esa violencia entrarían aquí a conciliar estas comisarías, de manera que se pueda hacer lo que el niño quiera o lo que el niño cree que es mejor para él y no lo que los padres lo quieren proteger. Este es el caso, como les comentaba, de Sonia, que entró entonces la doctora a decirle vamos a conseguir la autorización judicial, así la mamá no lo permita. Igualmente, esta ley, eso en cuanto a la salud del niño, en cuanto obviamente todos los procesos de afirmación de género, pero también tiene un componente muy peligroso en la educación y habla justamente de que limita la patria potestad o bueno, la responsabilidad que tienen los padres de educar a sus hijos en materia moral y obliga a que en materia de educación y que en el día a día se vean judicializadas aquellas personas que no llamen al otro por el pronombre con que se considera. Es decir, si usted enseña a su niño a que hombre es él y una mujer es ella, pero entonces se ve en el colegio de que se empiezan a cambiar entonces estos pronombres, su hijo entonces se vería como alguien que discrimina, como un transfóbico, y tendría que verse sometido incluso a cambiar sus lenguajes, a cambiar sus palabras. Igualmente, sin autorización de los padres, se promovería la educación sexual en los colegios, entendida justamente, permeada con todo ese tema de la ideología de género, puesto que se promueve que sean los mismos docentes quienes incluyan estos programas de educación peligrosos a sus hijos en todas las etapas.
De manera similar está el proyecto que también hemos conocido bastante, que es el de Inconvertibles. Mencionábamos hace un tiempo de que este proyecto de ley ya se había caído, que se había hundido, hicimos hasta una marcha multitudinaria, tal vez algunos aquí se pueden haber enterado. Sin embargo, el proyecto de ley se volvió a presentar, entonces es también el conocido como ECOSIEC. Este justamente es igualmente peligroso. Lo que busca entonces es tipificar como delito, como prácticas violentas todas aquellas personas que busquen ayudar al otro a aceptar entonces su propia identidad, a sanar su sexualidad. Y les quiero leer aquí algo muy importante de esto, y es justamente de que, bueno, se considera delito si una persona busca modificar, reprimir una determinada orientación sexual, pero hay un agravante si es menor de edad y si la persona que busca entonces modificar esta tendencia es el papá, es la mamá, haciendo incluso de que es mucho más peligroso. Bueno, usted va a tener una carga judicial aún más pesada si usted como padre no permite que su hijo entonces, que está bajo su responsabilidad, haga los procesos de transición social, de transición de género. Esto hace este proyecto de ley es muy peligroso y dice bastante, puesto que nos quieren hacer ver que los enemigos están entre los padres y los hijos, que lo supuestamente que es mejor para el niño viene a estar en contra el papá, que el papá viene a ser entonces el enemigo de todo esto, y como padres tendrían entonces una carga judicial aún mayor. Igualmente es un atentado contra la libertad religiosa y de cultos. Si por ejemplo, si usted en su casa entonces enseña, digamos, la religión católica, este proyecto de ley censura que usted pueda hacer esto, puesto que la religión católica dice que ciertas prácticas, bueno, que cambiarse el sexo de esta manera, que ciertas prácticas pueden ser consideradas pecado. Esto dice, no se podría hacer, puesto que sería reprimir una conducta, invitar a otros a modificarla, y esto sería considerado un acto de violencia, de discriminación. Aquí hay algo muy importante que quiero mencionar, que todas estas leyes desconocen por completo, y es que los niños están en la etapa, entraremos también a profundizarlo a continuación con nuestros invitados, pero los niños están en la etapa en las que más son vulnerables en el tema de identidad, son más fácil manipulables. Sin embargo, digamos, un estudio en Alemania que tiene avanzadas sus leyes de género indicaba que los jóvenes que acceden a todo este proceso de cambiarse el sexo, todas estas terapias de afirmación de género, al paso de unos 5 años, el 72% se arrepiente, el 72% cambia de opinión. Y es incluso la ideología de género quiere acceder a los niños cada vez más pequeños, manipularlos cada vez más pequeños, y aún así vemos que en la medida que crecen cambian de decisión. Por eso es tan importante protegerlos desde cada vez más temprano. Hablemos también un poco de la circular trans, que igualmente tuvimos bastantes movilizaciones frente a ella, que viene de la Superintendencia de Salud. Esta es bastante problemática porque, bueno, busca garantizar que se haga toda la esterilización quirúrgica, toda la hormonización, pero esto es muy importante porque esta circular habla de las infancias trans. Y ya entonces es una palabra que empieza a entrar en nuestro país, las infancias trans, y cita una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia T218 de 2022, donde se dice que los niños tienen totalmente autonomía para tomar las decisiones en relación a su vida. E incluso llega a citar a la Corte, donde la Corte dice de que desde los 3 años el niño entiende qué es la identidad de género. Por lo tanto, el derecho a la identidad de género se le debe proteger, abriendo de esta manera de que se entienda de que todas las personas que puedan acceder a las terapias de afirmación de género son desde los 3 años, puesto que lo que se busca es proteger el derecho, bueno, supuestamente, el derecho a la identidad de género, desconociendo así totalmente lo que es mejor para los niños y la patria potestad de los padres. En la medida que esto viene avanzando en nuestras leyes, simplemente es poner a los padres en contra de los hijos. De manera rápida en el panorama internacional, porque tal vez nuestro país no está tan avanzado todavía en la implementación de estas leyes, como vemos es algo que en este momento se está debatiendo. Estamos en un momento crucial donde vamos a saber para dónde vamos, si vamos a proteger a nuestros niños
o por lo contrario vamos a dejar que se les ataquen. En países como España estas leyes ya existen. La ley trans en España ya existe, es una de las más permisivas y dice que desde se aplicó esta ley ha habido un aumento de personas que presentan disforia de género de 7000%. Es decir, que ha aumentado de manera exponencial las personas que quieren acceder también a estos servicios de cambio de género. Uno, porque al fin y al cabo es lo que se empieza a promover en la educación, es lo que se empieza a normalizar en la cultura y se empieza entonces a ver justamente como lo que usted tiene que hacer para sus problemas es cambiarse de género, puesto que igualmente son prohibidas todo el tipo de ayudas que quiera decirle a la persona o proponerle otras alternativas que no sea la afirmación del género. Igualmente en todo ello, un estudio que analizaba la implementación de esa ley mencionaba que desde que se implementó el 80% de las personas que quieren acceder a los cambios de género son mujeres adolescentes. Y si uno analizaba, decía el estudio, si fuera algo normal sería un 50-50, uno se esperaría que tal vez hubiese igual proporción de mujeres y de hombres accediendo a esto. Pero entonces, ¿por qué no es así? Porque hay una mayor manipulación por parte de las mujeres, puesto que tienden a atender más fácil al bullying, al acoso escolar y todo esto viene a influenciar en que quieran cambiarse el género. Igualmente, el país que en este momento se encuentra más avanzado en esta legislación trans es Canadá, que justamente es el más permisivo y el que incluso ha llegado a sancionar a papás por no apoyar a sus hijos en todo el tema de transición. Aquí les tenemos justamente un testimonio de alguien que ha tenido que padecer todo esto para que podamos entender y dimensionar la problemática ante la que nos enfrentamos. Empezamos a vivir cosas dentro de Canadá, en el colegio de ellos, donde la verdad pues nos llamaba mucho la atención sin saber, pues preocupados nosotros también de qué era, ¿cierto? Pero pues no pensamos que llegara a ser algo grave. Empezamos a vivir muchas cosas con el sistema educativo, ya que es un sistema público, ¿cierto? Hay dos tipos de sistemas, sistema público católico y sistema público laico, ¿cierto? Entonces, pero los dos, entre comillas, son gratis, ¿cierto? Nuestros hijos pues siempre estuvieron en un sistema católico, porque pues pensamos que de pronto pues era mejor, nosotros también somos católicos, pero pues dijimos es mejor, pues, ¿cierto? No le vamos a meter en un colegio donde no. Sin embargo, empezamos a vivir cosas que no pensamos que nos tocaran a nosotros. Son de esas cosas que hoy mismo decimos, no, eso es allá, eso es lejos, eso no es con nosotros. Uno de nuestros hijos estaba en el colegio, más o menos en junio, cuando le empezaron a pedir que se empezara a vestir de diferentes colores, ¿cierto? Que llevara camiseta el otro día de tal color, que se querían llevar el pelo pintado, ¿cierto? Cosas así. Entonces yo dije, bueno, pues debe ser como alguna celebración de algo, no sé, ¿cierto? No me imaginé. Sin embargo, me empezó a causar curiosidad, porque ellos no decían para qué era, ellos decían, sí, pues manden a los niños de tal color. Nosotros mandábamos a nuestro hijo, pero sorpresa que cuando un día lo fui a recoger, vi a la profesora cómo pues, vestía, cómo se visten ahora eso, los que hacen las marchas del orgullo pues gay, ¿cierto? Entonces le pregunté a la profesora, ¿cierto? ¿De qué se trataba todo esto? ¿Cierto? Entonces dije, no, es que ellos se están disfrazando. O sea, no se están disfrazando, se están poniendo colores de acuerdo al color de la banderita, pues, de la bandera del orgullo gay, ¿cierto? Entonces ellos allá, en Canadá, no tienen un día como el Día de la Madre, el Día del Padre, no. Ellos tienen un mes del orgullo gay. Un mes completo, donde a todos los niños se les enseña y se les da cátedra acerca de la ideología de género, ¿cierto? Donde van, eso bueno, a través del año también, van talleres de lectura con transexuales o personas binarias, bueno, como lo que se identifiquen, a dar lectura de libros que sean de la identidad de género, ¿cierto? Entonces se vuelve muy complejo, ¿cierto? Entonces en ese punto a nosotros nos empezó a preocupar mucho, a ver qué podíamos hacer. Sin embargo, a nuestro hijo mayor también le empezaron a pasar también cosas en el colegio,
donde le empezaron a dar instrucciones, porque él en esa época tenía que como unos 8 años alrededor, 8 o 7 años, y le empezaron a dar instrucciones de que él podía, pues que el cuerpo era de él, que ellos podían informar a los profesores de cualquier caso, de que no se sintieran bien con su cuerpo, o que vieran que su inclinación sexual era otra, o que si ellos querían cambiarse de género, o que si una niña se veía en estado de embarazo, porque se les llama a que ellos puedan tener relaciones sexuales a edades tempranas, que eso es normal, es muy normal. Entonces se les llamaba a que pudieran decirle al profesor, en el caso de que estuvieran embarazadas, para que pudieran abortar, ¿cierto? No necesitan consentimiento de los padres, no necesitan consentimiento de los padres si el tutor, como se le especifica en la ley canadiense, el profesor da consentimiento y quiere hacerlo sin que sepan los padres. Una niña puede abortar sin consentimiento de los padres. Una persona, un niño o una niña se puede cambiar de género sin consentimiento de los padres, ¿cierto? Es un caso complicado, complejo. A mi hijo mayor le empezó a pasar muchas cosas de esas porque había muchos niños que prestaban celulares para ver cualquier tipo de contenido sexual, así sea con animales, sea con hombres o hombres, mujeres, mujeres, cualquier cosa. Mi hijo un poco incómodo también nos comentó. Nosotros a los 3 meses de estar viendo esa situación, empezamos a buscar soluciones. Sin embargo, es muy complejo. La identidad de género es muy compleja. En Canadá es extremadamente, pues es una ley, está en el Charter of Rights, que es como como la constitución política. Es un derecho de las personas. Por eso nosotros en la lucha de todo eso, también se nos vieron violentados los derechos también cuando pues hicimos protestas en cuanto a después de que pasó el COVID, que encerraron a la gente, que empezaron a ayudar. Mucha gente también salió a protestar acerca de muchas cosas, del aborto, de la eutanasia, que es el aborto es libre, la eutanasia es libre, de la identidad de género hacia los niños, ¿cierto? Toda esa gente que salió a protestar, donde se cerraron fronteras, ¿cierto? Se cerraron fronteras también por el paro camionero, también que nos ayudó también a muchas cosas que estaban pasando, por lo del COVID también. Mucha gente que no fue nos ayudaba con un funding, a un fondo que se estaba haciendo. A esa cuenta, a todas las personas que dieron dinero para ese fondo, les congelaron todas las cuentas. El gobierno declaró un estado de emergencia, donde nos llevaban a la cárcel, donde violentaban a todas las personas que estaban en la protesta, donde abrían lo que habíamos cerrado, lo que se había cerrado, con grúas, donde atropellaban a la gente, la maltrataban, le pegaban, donde mucha gente que estaba a favor de la protesta y tenía locales, le tocaba dejar entrar a la gente para que la policía no entrara y cerraban con candado. O sea, fueron casos complicados en la lucha de los derechos, o sea, de lo que es correcto, ¿cierto? Esa ideología que se presenta. Nosotros tenemos un amigo muy cercano, perdón, no es muy cercano a nosotros, pero sí es conocido, donde a él pues en la misma ideología, pues, o en la misma línea de nosotros, de enseñar a los niños lo que es correcto, de lo que es verdad, que solo hay 2 géneros. El caso, en ese momento, el hijo, pues, inconsciente y también inocente. En ese mes también empiezan a decirle que si tiene alguna pregunta, porque en ese tipo de centros de lectura empezaron a decirle que tienes preguntas, que si tiene preguntas del cambio de género, que se creía en cualquier cosa. El niño dijo que solo hay XX y XY, o que solo hay hombre y mujer, ¿cierto? Solo fue eso, que solo había hombre y mujer. Dijo no, entonces le empezaron a decir, no solo hay hombre y mujer, hay más y no sé qué. No, él dijo no, solo hay hombre y mujer, porque en la biología está en nosotros que solo hay hombre y mujer, que Dios nos creó así. Sin embargo, eso fue un detonante para que a él, en ese momento, lo llevaran
llegar a servicios familiares, le pusieran una multa de $250.000, que estamos hablando de más o menos 750, casi 800 millones de pesos, ¿cierto? Y de ahí afrontar las casi 3 semanas donde servicios familiares toman niño, ¿cierto? Mientras que solucionaban todo esto y otra vez retornar al niño a la casa. Esto es un indicador donde a uno le pueden quitar los hijos. Son muchas cosas las que hemos vivido. También está esto en una provincia que se llama Saskatchewan. En Saskatchewan también pasa de que pues la ley está hecha para que pues, acobije a otro tipo de leyes que sean muy favorables a esa. Sobre todo esta que pasó, o sea, si al homosexual se le dan los derechos del homosexual y que él puede tener derechos legales, ¿cierto? Por ser homosexual, que no sean los mismos que tenemos la gente común y corriente, pues el que tenga otro tipo de desviación sexual se acobija sobre esa misma ley. Entonces, al acobijarse sobre esa misma ley, muchas desviaciones sexuales se ven acobijadas. Estamos hablando de la pedofilia, ¿cierto? La filia por los niños. La filia por los niños. Ese tipo de filia se está mostrando en Canadá como bien recibida, como ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen culpa de tener a un niño de una manera pues diferente, ¿cierto? Eso se ve muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? A través de que ha pasado todo este tipo de situaciones, en Saskatchewan salió una pues no sé qué será, es una corriente se llama como los fairy animals, como unos animales les venía comentando, era eso, ¿cierto? Entonces ese tipo de animales se creían los muchachos, y al creerse ese tipo de animales, pues al gobierno, ¿qué le tocó hacer? Pues a la escuela tuvo que condicionar muchas cosas para que ellos se sintieran bien. Entre esas les contrató traductores que tradujeran ese tipo de lenguaje que ellos decían, y también puso en los baños, ¿qué fue lo que pusieron? Areneros para que pudieran hacer la necesidad. Colombia pues ahorita nos ha mostrado que va para una corriente muy fuerte también para allá, para lo que está viviendo Canadá. No pensamos que estuviera tanto así. Sin embargo, pues los invito también a la lucha, ¿no? A la lucha, a buscar soluciones, ¿cierto? Nosotros, al ver el sistema educativo que estaba tan permeado, pues empezamos a buscar soluciones, ¿cierto? Y en eso pues mi esposita también va a hablar. Tuvimos la oportunidad de conocer un colegio cuando empezamos a decir hay que mirar otras opciones. Allá suena mucho y se habla mucho del homeschool, del estudio en casa, pero era algo que pues no sabíamos ni cómo se hacía ni nada. Y tuvimos la oportunidad de conocer un colegio en el cual nuestro hijo fue a probar un día. Le dijeron, no, vengan, tráigalo y que él decida si le gusta o no. Y a él le gustó muchísimo. Eran 2 días en el colegio y 3 días en la casa. Nosotros teníamos un temor de que no le iba a gustar, que el colegio, que los amigos, que cómo iba a preferir estar en la casa que el colegio. Y yo les hago ahí una invitación porque es un llamado de que los hijos tienen que estar felices y contentos también en la casa, porque es donde están con uno, ¿no? Con la familia. Y a él le gustó, era como más nosotros nos extrañamos de que no le hubiera gustado, de que le hubiera gustado, porque pensamos que le gustaba más el colegio presencial, ¿no? Pero también le gustó hacer 2 días colegio, 3 casa, y eso nos impulsó y nos dio para seguir conociendo qué era el homeschool, ¿no? Hay muchos programas, hay desde que tú les enseñas directamente todo el programa, hay otros que te lo dan todo online, tú solo tienes que acompañarlo. Y no, los invito a que olviden como ese miedo, esos temores, porque es otro mundo nuevo en el cual uno igual puede mejorar la relación con la familia, con uno mismo, porque no es solo enseñarle a los hijos, sino también enseñarse a uno a ser más ordenado, a trabajar más con ellos, y ha sido una experiencia bonita. Bueno, entonces, pues sí, entonces lo invitamos a buscar otras soluciones, ¿cierto?
Otras soluciones, que a pesar de que veamos también que hay veces que el mal suena mucho, ¿cierto? Que las cosas del mal o las cosas que se hacen mal suenan mucho, suenan demasiado. Pero yo les aseguro que son más los buenos que los malos. Son las personas más buenas que están afuera luchando que los malos, aunque no los veamos. Entonces, pues nosotros, ya que estamos acá, pues decidimos también por lo mismo. Porque pues acá, al fin y al cabo, está empezando la lucha, está empezando a haber destellos de esa cosa, pero en Canadá no. Entonces nosotros decidimos también devolvernos, seguir luchando porque no tener miedo, a pesar de que somos una familia grande, a pesar de que tenemos 6 hijos pequeños, pues entre comillas pequeños, tenemos que luchar, porque se va a luchar es por ellos, para que ellos tengan una libertad más adelante, una libertad de pensamiento, una libertad de que ellos sepan lo que es correcto, una libertad moral también. Entonces, por eso también queremos volver otra vez, pero sí los invito a poner ese granito de arena, a que cuando veamos algún tipo de esas cosas, no nos digamos que eso no es por nosotros, porque hoy en día son muchas cositas acá, en Colombia, que hemos visto, y la gente dice, no, es que eso no está en el colegio de mi hijo, eso es en otro colegio por allá lejos. Sin embargo, el sistema educativo va cambiando. Bueno, este es el panorama. Esto se lo queremos compartir ahora porque, como les mencionaba, nosotros no estamos en una realidad en la que, bueno, ya esto es con lo que tenemos que convivir. Estas son las leyes, la cultura que nos tocó. No. Estamos en un momento decisivo en nuestro país, en el que justamente cada vez en la cultura, en la educación, se quiere llegar a ver más, se quiere intrometer más, pero estamos en un momento preciso para decir no, por ahí no es. Y como sabemos, para todas las batallas culturales, todas las batallas definitivamente, el primer lugar donde tenemos que prestar atención y defendernos es en nuestro hogar, es en nuestra familia. Por eso Juliana hoy nos ha querido invitar para darnos unos tips, también muchas recomendaciones de cómo podemos fortalecer nuestras familias ante ello y qué estrategias podemos utilizar ante estas realidades para saber cómo manejar con nuestros hijos o tal vez si tenemos un hermano menor, incluso con nuestros amigos. Son estrategias que se pueden utilizar de manera que sepamos abordar debidamente esto en nuestros hogares. Bueno, impresionante el panorama, digamos, el diagnóstico que nos hacía Dana. Y lo más impresionante es que es una realidad que nos puede tocar a todos. Como lo decía en el inicio del programa, yo soy mamá de 6 hijos. Mi niña mayor tiene 10 años, está, digamos, entrando como en su etapa de preadolescencia. Tengo en total 3 niñas, 2 niños, perdón, y estamos esperando nuestro 6º bebé. Entonces es impresionante pensar que a cualquiera de mis hijos les puede pasar. O sea, que no es una realidad lejana que antes pensábamos que era como película. Y aquí juega un papel muy importante la familia, juega un papel central la familia. ¿Por qué? Porque finalmente, a ver, los sociólogos de mediados del siglo XX en Estados Unidos hablaban de una crisis de la delegación de funciones de la familia. Y me parece muy bueno entender eso, me pareció muy interesante cuando lo leía, porque dice que la familia cumple básicamente 5 funciones fundamentales. La primera función es la función educadora, ¿cierto? Es una función que normalmente iniciaba en casa y se, digamos, persistía en la casa. Ahora es una función que está muy delegada al colegio. Ahora es el Estado, a través de los colegios, universidades, el que quiere educar a nuestros hijos. De hecho, hoy nos quieren quitar a los padres de fondo, nos quieren quitar a los padres el derecho a educar a nuestros hijos. Y esto es una cosa gravísima en la que tenemos que estar muy alertas. La segunda función que decía es la función económica, ¿cierto? O sea, la familia, el padre principalmente, ahora también la madre, que está muy activa en el campo laboral, de buscar los recursos económicos, proveer a su casa, que hoy en muchos lugares, pues por parte del Estado se ven muchos subsidios. Tercera función de la que hablaban ellos es una función religiosa, una función de infundir la fe, unos principios, llevar a los niños a un culto religioso, una creencia, que de cierta manera es una función de la familia que ha desaparecido. Cuando sabemos que la fe, ahorita digo como psicólogo no lo podrá reafirmar, es un agente protector, altamente protector para la familia y para nuestros hijos. Una cuarta función de la que hablan es la función afectiva. En la familia creamos los lazos más fuertes, aprendemos a amar, nos sentimos amados, la familia es como nuestro piso, por así decirlo, y de cierta manera esta función afectiva también ha ido desapareciendo en la familia, por algo incluso tan sencillo como el tiempo. Porque hoy nuestros hijos pasan tal vez 7, 8 horas en el colegio y en promedio hoy en América Latina un chico pasa 3, 4 horas al día en redes sociales, televisión
Entonces, ¿en qué momento entra la familia? ¿En qué momento dialogan papá, mamá, los hijos? ¿Qué está pasando con mis hijos? Cada vez la función de la familia, digamos, el espacio y esa interacción con la familia es más limitada. Y una quinta función de la familia de la que hablaban estos sociólogos es la función protectora, donde pues el padre de familia, digamos que se refería mucho como a cuidar a los hijos de sus peligros físicos, armarse tal vez para cuidar a su familia, pero hoy esa función protectora no solamente es tener una escopeta en la casa por si intenta entrar un ladrón. Esa función protectora es aquí, frente a esta amenaza tan grande que es la ideología de género, como papás, salir a defender a nuestros hijos. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque yo creo que el primer llamado, el primer campanazo es familia, nosotros cómo estamos. Y creo que lo primero que hay que hacer es fortalecer la familia. ¿Por qué? Porque estamos ante una agenda globalista. Para nadie es un secreto que esto es un plan, digamos, escuchando a Ana, es que es clarísimo, es un plan de reingeniería social, cultural, y ahí hay una cosa muy importante, un enemigo que tienen, digamos, a quitar del medio es la familia, porque es que la familia actúa como una especie de tapón entre el Estado y el individuo. La familia es una especie de filtro entre el Estado y el individuo, entre los medios de comunicación y el individuo. Cuando se quita la familia, cuando desaparecemos al papá, perdón, al papá, a la mamá de la casa, cuando no hay tiempo para conversar, para dialogar, para interactuar, cuando yo no me involucro en la educación de mis hijos, sino que solo se la dejé delegada a la escuela y se van perdiendo estas funciones como familia, pues ese individuo que son nuestros hijos, ese individuo es mi niño de 2 años, de 3 años, el de 5, cada uno piensa en sus hijos, está quedando completamente desprotegido y está siendo, digamos, una presa fácil, por así decirlo, para todo este tipo de ideologías. De hecho, en la experiencia, yo creo, Diego no lo podrá afirmar más, pero muchos de estos chicos hoy que presentan estos casos de transición de género, que empiezan a sufrir como una especie de disforia, muchas veces viene por las redes sociales, por el internet y también por el colegio, porque se les volvió una moda, porque mis compañeros lo hacen, porque mis amigas lo hacen, porque tenés que probar esto también. Pero como no está la familia presente, al niño se le avanza, a la chica se le avanza esta situación y quedan como, digamos, desprotegidos. Entonces yo creo que un primer llamado aquí es, a ver, ¿dónde está la familia? ¿Cómo debemos como papás volver a esa función educadora y a esa función, digámoslo así, protectora de nuestra familia? Aquí no es armarnos ahora de escopeta, pero sí armarnos de ideas, de argumentos, de diálogo, de amor, de afecto con nuestros hijos, de volver a dedicarles tiempo y preocuparnos, digamos, por ellos, porque me parece que es donde se libra la principal batalla. No dejar a los chicos solos frente a este, digamos, monstruo y este gigante, porque es un gigante con el que ellos solos no van a ser capaces. Nos toca a nosotros estar ahí como papás. Entonces, yo creo que un primer llamado es ese. Pero hablando aquí, por ejemplo, muy importante también que como familia revisemos, por ejemplo, las pautas de crianza que tenemos con nuestros hijos, ¿cierto? Las pautas de crianza que estamos usando en el hogar para educar a nuestros hijos, porque hoy hay muchos, digamos que hoy abunda la información sobre pautas de crianza modernas, crianza respetuosa, y en general estas pautas de crianza modernas, aquí hay un punto que me parece a mí muy importante tocar y que lo entendamos, es que están basadas en una excesiva libertad del niño, en una libertad y una autonomía ilimitadas del niño, donde te dicen que tú solo como papá, desde ahí empieza todo esto, solo como que acompañas y permites que el niño se desarrolle, lo que al niño le gusta, como que tú no orientas ni guías, sino como que simplemente lo dejas en su libertad. Y yo creo que de cierta manera esa concepción errónea de la libertad del niño o esa autonomía ilimitada del niño los hace a los niños presas fáciles de estas ideologías y permite que haya como un caldo de cultivo, porque en el fondo detrás de la ideología de género que hay una concepción errada de la libertad, de que mi libertad no tiene límites, ni siquiera la naturaleza me limita, y no es así, ¿cierto? Yo tengo que enseñar a mi hijo que libertad no es, perdón la expresión, hacer lo que se me da la gana, porque efectivamente no lo puedo hacer. Tú no puedes decir, llega tu hijo y te dice, mira papá, es que quiero ser pájaro, tú no le pones un pico y un par de alas y lo tiras del 10º piso, sí, mi amor, haz lo que tú quieras. No, es que tu naturaleza te pone límites. O sea, es que los hombres no vuelan, por más que lo quisieras hacer. O sea, una cosa es el deseo, lo que tú quisieras, lo que tus emociones te dicen por momentos, pero una cosa es lo que realmente tú eres, ¿cierto? Lo que realmente tú puedes hacer. Entonces, yo creo que es importante desde pequeños corregir a tiempo, enseñarle a nuestros hijos normas, límites. Esto les va a hacer entender que es que tu naturaleza también tiene límites, que es que tu cuerpo tiene un límite, que tú naciste
como hombre y que naciste como mujer, que eso no es una construcción social, digamos, o cultural, ¿cierto? O sea, es importantísimo hacerles entender esto porque me parece que como papás debemos revisar esa parte para que luego nuestros hijos, cuando entienden que todo el universo está regido por leyes, o sea, todo el universo tiene leyes físicas, químicas, biológicas, y eso no es capricho nuestro ni lo podemos cambiar a nuestro antojo. Asimismo, nosotros, digamos, como persona, nuestra naturaleza, nuestro cuerpo, hay unas leyes y qué importante que el niño aprenda eso ya desde el día a día, en la forma como yo lo educo. En que en la educación, claro que hay espacio para la libertad, pero también hay normas, pero también hay límites, pero también hay que enseñarle a mi niño hasta aquí puedes llegar. Creo que eso es algo muy importante porque desde ese concepto errado de la libertad, pues sale hoy a flote esta ideología que te habla de la autodeterminación, de una libertad ilimitada y que me parece como un punto clave. Otro punto que es muy importante es, digamos, un segundo punto es educar en la sexualidad, que aquí también Diego ahorita lo profundizará más, pero yo solo voy a decir desde la experiencia diaria, miren, la mejor clase de educación sexual que le damos a nuestros hijos es el amor de papá y mamá, es la presencia de un papá y de una mamá, es la manera como papá y mamá se tratan, cómo se hablan el uno al otro, cómo conversan, cómo afrontan la vida, cómo viven el día a día. Tu hijo que está viendo y afirmando su masculinidad, ese niño que está viendo a su papá, cómo respeta a su mamá, cómo protege, cómo está presente, cómo pone ese orden, esa autoridad, esas niñas que están viendo una mamá presente, amorosa, tierna, cariñosa. Es decir, no hay que saber, no hay que ser doctor en teología del cuerpo, ni hay que ser psicólogo para enseñar esto a los hijos. O sea, en el día a día, la vivencia en la casa, creo que los niños se van reafirmando. Es decir, para el niño es algo tan natural. Ahorita que te escuchaba, Dani, hablar de transición de género de 3 años, y esta gente, ¿en qué planeta vive? Seguro ni hijos tiene. Porque es que yo y niñas de 2 años, Gabriela, Rosario de 3 años, por Dios, piensan en jugar a las muñecas, en jugar con sus hermanos, a las princesas, pero mi niña, ¿qué va a estar pensando en género? ¿Ella qué va a saber qué significa esa palabra? Me parece algo totalmente salido de la realidad. Es más, me parece muy bonito como en su día a día uno lo ve, por ejemplo, así como una anécdota que hace poco nosotros vivimos en una finca, entonces las niñas siempre como que salen a recoger florecitas y me traen flores, mamá, y me traen 10, 20, 30 flores. Y un día estábamos con mi esposo y yo acá en la casa y las niñas salieron, las dos pequeñas, Gabriela de 2 años y Rosario de 3 años, salieron y me trajeron una florecita amarilla. Mamá, mira, para ti. Y volvieron a salir. Y al momento regresaron con una piedra, una roca, y se la regalaron al papá. Papi, mira, para ti. Qué curioso detalle, a mí me llamó mucho la atención, incluso me reía con mi esposo. Y decía, mira, a mí me regalaron una flor como mamá, como mujer, lo que represento para ellas, y al papá me regalaron una piedra. O sea, es decir, yo decía, qué impresionante, es que eso es clarísimo en los niños. O sea, es que para mi papá, que es fuerte, que es hombre, que trabaja, una herramienta, no sé qué pensarían las niñas, pero es tan natural como eso. Entonces, qué importante las relaciones que manejamos en casa, ¿cierto? Esa educación sexual que damos a nuestros hijos con nuestro ejemplo y también hablándoles, obviamente, de sexualidad. Es un tema que ojalá siempre hablemos de padres a hijos y ojalá de mamá a hija y de padre a hijo y enseñar a hablarles de nuestro cuerpo, cómo fue creado para amar, porque el gran fin, la sexualidad y el amor están integrados, siempre una sexualidad integrada al amor y cómo su cuerpo va a ir experimentando unos cambios progresivos y se va a ir preparando para amar, para encontrar a esa persona, para formar un matrimonio, para formar una familia y eso es clave que nosotros como papás empecemos a hablarlo a nuestros hijos, que nosotros lleguemos primero que las redes sociales, que lleguemos primero que los amigos, que los compañeros, incluso ahora que los profesores en el colegio, que es tan riesgoso. Y otro consejo que daría, pues, habiendo como muchos, pero aquí para también darle paso a Diego, muy importante. Papás, hoy nuestros hijos necesitan más mundo real y menos mundo virtual. Más mundo real para nuestros hijos y menos mundo virtual. Porque es que en el mundo virtual, miren, uno ve que la ideología, como lo decía, se expande principalmente a través hoy de los medios y las redes. Uno ve, por ejemplo, el caso de esta chica de Chloe Cole de California, Estados Unidos. Ella lo dice, a mis 11 años tuve contacto con la comunidad LGTBI a través de las redes sociales, empecé a conocerlos
Y esta chica empezó una transición entre los 12 y 16 años, empezó a hormonarse, se practicó esa mastectomía doble, o sea, un desastre. Esta chica es un símbolo de la lucha contra esta transición de género en los niños, ¿cierto? Porque ella ahora está arrepentida de lo que hizo y hay cosas que no tienen reversa en ella. Entonces, miren que llega a través de las redes sociales que son un peligro. Nuestros chicos necesitan salirse un poco, tenemos que descontaminarlos más. O sea, nuestros hijos necesitan más el mundo real, la naturaleza, tener el contacto con los árboles, con los ríos, correr, practicar un deporte, practicar una disciplina, tocar un instrumento, que les regalemos tal vez más libros en lugar de estarles dando un celular, un iPad. Llegará el momento, la edad en que tengan la madurez suficiente, pero es que ni nosotros manejamos nuestras redes sociales, ni nosotros nuestro celular nos maneja a nosotros muchas veces como adultos. Entonces, ¿cuánto más los chicos que están en una etapa de crecimiento a los que tenemos que proteger más? También porque es importante, porque es que en el mundo virtual te enseñan que tú puedes ser lo que tú quieres ser. En el mundo virtual tú creas un avatar de ti mismo, te cambias tu sexo, te cambias tu color de cabello, te cambias tu apariencia. Entonces, ¿eso qué está diciendo al chico? Así como en el mundo virtual yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, me puedo cambiar así, así, pues hombre, en el mundo real, ¿por qué no? ¿Cierto? Y luego es lo que viene con el tema de la transición, es decir, cuidado con ese mundo virtual que va cambiando tantas cosas en la manera de pensar de nuestros niños. Y bueno, y añadiría eso, que hay que fortalecer mucho el vínculo con nuestros hijos. La afectividad, el diálogo, la cercanía, que no nos pase lo que le pasa hoy en general a nuestras familias, que como lo decía ahorita, los niños pasan tal vez 7, 8 horas en el colegio, 3 horas en redes o en la televisión, y cuánto tiempo dialogan con nosotros, ¿cierto? Ese espacio para preguntarles cómo te fue, qué te enseñaron hoy, qué te dieron en tal clase, de qué te habló el profesor, cómo te fue con tus amigos, porque es ahí donde nosotros como padres podemos detectar a tiempo qué le están enseñando a mi hijo. Definitivamente deja ver de que por más bombardeada que esté la sociedad, por más bombardeada que pueda estar la educación, la cultura, el hogar, la familia es definitivamente lo más importante que se tiene que cuidar. Y mencionas algo también muy interesante que seguro va a ser muy enriquecedor para todos los que nos escuchan, que esto, o sea, la protección del niño va más allá de solo prestarle atención al niño. Hay que prestarle atención a la familia entera, a la relación entonces entre la pareja, todo cómo se desarrolla la relación ahí en el hogar, y de que seguro una familia fortalecida resultará necesariamente, bueno, como consecuencia en hijos que sean capaces o bueno, lo suficientemente fuertes para salir a enfrentar los retos que les esperan en la sociedad, en el día a día. Quería también hacer hincapié en que mencionabas de que es muy importante que las familias se formen, de que aprendan qué está pasando, qué se puede hacer, de entender, de que no volverse expertos, pero sí entender cómo ayudar entonces en su hogar. Para eso es muy necesario formarse, saber. Y justamente por ello les quiero compartir en este momento, aquí en pantalla quedan las redes sociales de Conciudadanos, igualmente el contacto de Conciudadanos. En Conciudadanos nos dedicamos a eso, a brindar la información suficiente para que ustedes puedan formarse y responder a las necesidades de su realidad particular, para que puedan conocer la realidad, el mundo en el que vivimos hoy, pero también las herramientas para poder responder ante ello. Que si tienen alguna pregunta específica, un tema específico, nos pueden preguntar por ahí. Igualmente brindamos cantidad de contenido que sigue en esa misma tónica de formación. Continuando de aquí también para darle espacio a Diego. Diego, cuéntanos tú también desde la perspectiva psicológica, desde el abordaje psicológico y todo este rol que juega la tecnología, ¿qué podrían entonces saber los padres para fortalecerse en toda esta batalla? Bueno, evidentemente, como Dana nos ha venido contando y también compartiendo Julianita, estamos en un contexto cultural, social, político, que como padres de familia converge unos retos muy grandes, ¿cierto? Y esos mismos retos no se da solamente en la educación o en el acompañamiento de los padres, sino que inclusive también hoy hay una especie de tendencia a la psicologización, ¿cierto? Así es. Y la educación propia es algo que corresponde por naturaleza a los padres de familia, ¿cierto? Es decir, cuando hablamos de esa crianza, de ese crecimiento tanto corporal, pero esa educación, Juliana hablaba de un aspecto muy importante ahora de la libertad, saber comprender adecuadamente esa libertad. Antes de hablar un poquito del tema de las redes,
para poder dar como un orden, ¿cierto? Porque de cierta manera cuando se habla de afectividad, de sexualidad, de lo que es el hombre, muchas veces se cae como una especie de dispersión o de distorsión porque no hay un orden, ¿cierto? Y ese orden hay que comprenderlo en la misma naturaleza. Ahora lo decía Juliana, el ser varón, el ser mujer, ¿cierto? Es decir, esa naturaleza creada y esa naturaleza creada tiene unos elementos muy importantes porque ya nos está hablando de la naturaleza humana. Diferente, por ejemplo, sabemos que en las células hay unión, ¿cierto? Multicelular, sabemos que en las plantas hay unión también, sabemos que en los animales hay unión, pero en el ser humano hay una realidad mucho más profunda y más elevada que es desde donde hay que entender toda la realidad de esa dimensión total de la persona para poder comprender adecuadamente la afectividad, la sexualidad. Es decir, cuando hablamos nosotros de afectividad y sexualidad, hablamos desde el amor. Es decir, el amor es el que va configurando toda la parte afectiva de tanto de nosotros como padres como de nuestros hijos, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de sexualidad, es decir, el término más adecuado no es tanto género, sino sexo, ¿cierto? La sexualidad del hombre por naturaleza es sexuado en todas sus diferencias, masculinas, femeninas. Y en todo esto que nos hablabas ahora, Dana, ahora conectando un poco ya a lo que es la sensibilidad, los ambientes, todo eso, me parece muy importante también comprender esa realidad porque hoy vemos, ahora tú hablabas de algo de las transiciones, de todos estos procesos hormonales y hay una realidad inclusive que ya la podemos ver por biología, ¿cierto? Por biología sabemos que hay una maduración biológica a nivel corporal. Digamos que hay unas fases que son muy específicas, digamos que está como es la adrenarquía, es un concepto técnico médico, pero es más o menos un poco la maduración que va empezando desde edades tempranas, el desarrollo, lo que tiene que ver con las glándulas renales, ¿cierto? Ya ahí eso va a tener una función específica para que más adelante vaya preparando tanto en el varón como en la niña todo lo que tiene que ver con el desarrollo, el crecimiento no solo corporal, sino de la parte de los órganos sexuales, lo que tiene que ver, digamos, un poco con el impulso sexual, lo va preparando. Entonces, cuando nosotros entendemos simplemente la sexualidad como sexualidad simplemente de intimidad o de genitalidad, podríamos, de cierta manera, estar llegando a una reducción, porque el hombre es una totalidad y vive dentro de una familia, dentro de una sociedad, y ahí es donde tenemos la responsabilidad nosotros como padres. Pero miren que cuando yo les digo que este proceso biológico va mostrando ciertas fases, Juliana hablaba ahora de algo muy importante en la familia, de ir acompañando a esos hijos, pero ellos progresivamente van desarrollando la parte racional. En sus primeras etapas no está la parte racional madurada, pero si hay un buen acompañamiento de los padres en ese proceso, no solamente a nivel corporal como con el alimento, con el sustento, ¿cierto?, con el aseo, sino que además lo vamos acompañando con la cercanía, es decir, el vínculo. Desde la psicología se habla mucho del apego, ¿cierto?, del apego evitativo, del apego seguro, pero en realidad la profundidad es el vínculo que se da en el amor. O sea, es el amor el que mueve a que haya esa compenetración y es lo que verdaderamente hace que nuestros hijos vayan teniendo una formación, una base sólida en esa estructuración, porque la sexualidad termina siendo una dimensión de la totalidad de la persona. Entonces, todo esto que venía diciendo Juliana ahora, desde uno ve muchas veces casos que por no haber un adecuado acompañamiento o muchos ambientes, como ahora ya respondiendo a la pregunta que nos hacían y aportando un poco también a lo que venía diciendo Juliana, esos ambientes, los ambientes, hoy tenemos uno que es muy fuerte, que son las redes sociales, pero en sí no abarca solo las redes sociales, podríamos decir que abarca todo lo que son pantallas, ¿cierto? Es decir, todo lo que produce excesiva sobreestimulación de la vista, de los sentidos, va de cierta manera generando en el niño o en los padres, también en los adultos, una especie de tendencia o movimiento que no le permitiría generar un control de impulsos.
Entonces, eso va generando una consecuencia que muchas veces ahí es a donde los psicólogos les toca acompañar tanto niños, adolescentes o padres o muchas veces muchas personas adultas porque les genera una dificultad en sus conductas y en sus comportamientos. Es decir, cuando el hombre no es capaz de tener dominio de sus emociones, dominio de sus deseos, que propiamente la actividad sexual está mucho en la parte del deseo, pues terminará siendo presa de ese mismo deseo. Entonces pierde la capacidad como de dominio y si nosotros como padres no acompañamos a estos pequeños desde tempranas edades, por ejemplo, cuidando su imaginación, lo que ven, lo que escuchan, o sea, no solamente las redes sociales, no solamente son las pantallas, el internet, la televisión, sino que es también cómo ven estos pequeños que se aman sus padres. Eso me parece que es muy importante, complementando lo que ha venido diciendo Juliana. ¿Por qué? Porque los niños son como una especie de cámara fotográfica que todo lo graban, todo lo guardan, ¿cierto? Y al guardar todo, también si ellos ven que esos padres no hay un acompañamiento, no hay ese modelo, que sería un aspecto importante también, el modelo de los padres, ese ejemplo que van dando, para que ellos vayan configurando toda su estructura, toda su vivencia interior primera, que va siendo educando en varios aspectos. Ahora podríamos socializar un poco de algunas estrategias como acompañar los hijos, pero en un contexto general frente a la realidad que estamos viviendo, me parece muy importante dejar en evidencia que la biología ya nos habla, como les decía yo ahora, ese proceso de las glándulas, pero después la parte mental neurológica desde el cerebro, lo que es el hipotálamo, la hipófisis. Cuando ya van llegando a la pubertad los niños, van teniendo unos procesos madurativos progresivamente a nivel biológico que van a hacer que aparezca en el hombre la testosterona y en la mujer la progesterona y los estrógenos, pero además de las hormonas luteinizantes y estímulo, la LH y la otra es la luteinizante y la folicoestimulante, ¿cierto? Que son dos hormonas que se van a desarrollar biológicamente también. Y de ahí viene ya después, digamos, como que toda esa preparación para que el hombre pueda tener la capacidad de generación. Yo creo que aquí hay algo muy importante y es que nosotros entendemos la vida humana de principio a fin, ¿cierto? Es decir, que nosotros entendemos que hay generación de vida, ¿cierto? Y ahí los padres como cooperadores, hay una generación de vida, pero un acompañamiento en esa vida. O sea, no es simplemente una procreación por procrear. Es un acompañamiento desde el momento que se da la unión del óvulo y espermatozoide. Es decir, podríamos decir que el primer viaje que hace el ser humano es a nivel intrauterino. Ese es el primer viaje que hacemos, a nivel intrauterino. Y de ahí se va configurando, se va estructurando todo ese proceso que van acompañando los padres. Pero entonces no es solamente la generación de la vida, sino la educación a medida que va creciendo en las diferentes etapas o procesos madurativos, no solamente biológicos, sino que está la maduración cognitiva, pero está también la maduración moral y está la maduración moral, que es de las más importantes, es decir, la parte de la maduración o el crecimiento espiritual también, o podríamos decir el crecimiento social, la maduración en todos los aspectos, pero miren que el hombre reúne todas esas realidades, como decía Julianita ahora, es decir, tenemos que enseñarle a nuestros hijos qué es lo real, ¿cierto? Y a partir de esa experiencia, que ellos vayan pudiendo tener esa experiencia, lo ideal sería recibida primero de los padres. Juliana hablaba ahora de la educación cuerpo a cuerpo, de padre con hijo, de madre con hija. Eso es fundamental, porque uno de los elementos que hay, que son los amigos, que es el colegio, o que son las redes, pues es mejor que lo aprendan de los papás que de afuera, ¿cierto? Entonces, miren que ese proceso que va teniendo de maduración no solamente es la base biológica, nos va a hablar de toda la biología y de la realidad de lo que ocurre, ¿cierto? Pero cuando hablamos de esa afectividad y sexualidad, somos los padres los primeros educadores, o sea, por naturaleza no es el colegio, ni es la sociedad, ni es el Estado. Por naturaleza, los primeros educadores son los padres, ¿cierto? Entonces, qué grande responsabilidad tenemos nosotros como padres para acompañar a esos hijos
no solamente en la crianza, porque muchas veces la crianza se entiende como que crecimiento corporal, pero en realidad lo más importante es llevar a esos hijos a que puedan comprender. Si uno va al diccionario de la Real Academia Española, cuando habla de educación, uno busca el verbo educar, qué significa educación, y dice guiar, acompañar a nuestros hijos, formándolos en la inteligencia, en la voluntad, en las conductas, en los comportamientos y en la moral, así dice, ¿cierto? Entonces miren que eso es muy importante, porque cuando hablamos ahora que hablaban de que desde tempranas edades están habiendo ya cambios, ¿cierto? La misma Real Academia Española, cuando habla de la madurez, ¿cierto? Del proceso de crecimiento, inclusive cuando uno dice adulto, ¿cierto? Adulto significa el que ya creció, o sea, el que ya llegó a su madurez. Y adolescentes significa, viene la palabra que es el que está creciendo, ¿cierto? O sea que imagínense qué significa el infante. Y si desde tempranas edades ya se está introduciendo no biología, sino ideología, es decir, que estamos casi que yendo en contra de conceptos científicos, ¿cierto? O sea, no de algo que sea una idea, una teoría, sino que es algo científico, o sea, es demostrable. Los gametos XX, ¿cierto? O para saber qué es una hembra, ¿cierto? O el gameto XY para saber qué es un varón. Eso es biología, ¿cierto? Entonces mire que cuando hablamos inclusive de no solo de esa biología, sino en un sentido de totalidad, entendemos que la RAE o la Real Academia Española va a hablar también algo muy importante para hablar de la persona. Dice, ¿qué es la madurez? Dicho de persona o cosa que ha alcanzado un estado de desarrollo adecuado para su realización, utilización o funcionamiento. Me parece que esta definición nos da conceptos muy claros para poder comprender por qué todas estas ideologías son contrarias al desarrollo, digamos, no solamente biológico, sino en su totalidad de lo que es toda la consecuencia que se desprende posteriormente cuando uno le toca acompañar a nivel terapéutico los trastornos de la personalidad. O sea, se desprenden muchos trastornos de la personalidad y muchos trastornos del control de impulsos. O sea, la persona va generando una dificultad en que no sabe dirigirse a sí misma. Y si no sabe dirigirse a sí misma, le costará, por ende, dirigir a otros. Entonces, eso es una consecuencia. Y otra definición que da, dice, dicho de persona que tiene la prudencia y sensatez propios de la persona adulta. Aquí me parece que está la definición más importante, porque cuando hablamos de esa prudencia es la capacidad de juicio. O sea que si hablamos de esa capacidad racional, uno ve que en muchos estados para votar, por ejemplo, hay ciertas edades, ¿cierto? Porque la ley dice que hay ciertas edades. Yo escuchaba a Dana ahora como que están colocando atributos a los 3 años, pero por ejemplo para consumo de ciertas sustancias lo limitan a cierta edad. Para consumo a ciertos lugares, para entrar a ciertos lugares, para una licencia de conducción hay edades, ¿cierto? Para votar hay edades, para alcanzar la mayoría de edad o la ciudadanía hay determinadas edades, ¿cierto? O sea que es como ambivalente que nos hablen inclusive en leyes, pero que en otras, de cierta manera, terminen siendo una especie de ideologización o de imposición, ¿cierto? Entonces, hay que entender que esa prudencia es la capacidad de juicio. Entonces, si nosotros no educamos a nuestros hijos de manera integral, ¿cierto? Es decir, viendo que no es solamente algo sensorial, algo de placer, sino que abarca toda esa realidad que es más elevada, que es el amor, el vínculo, la cercanía, la realidad de las cosas, la belleza, o sea, la belleza del cuerpo, la belleza del compartir en una familia, que es una realidad que hoy la dejamos de lado, ¿cierto? Es decir, no comprendemos la belleza de contemplar, es decir, nosotros tenemos la capacidad no solo de observar, sino de contemplar, y eso es una responsabilidad que tenemos los padres, ¿cierto? A través de lo que miramos, de lo que observamos, de lo que transmitimos, también enseñar la contemplación, que ellos aprendan a contemplar, y a contemplar la belleza y la verdad. Y ahí es donde ellos van a tener elementos para que cuando vayan creciendo lleguen a la capacidad de juicio. Ahí es donde es importante, es decir, el proceso de maduración no es solamente biológico, sino que es una capacidad de decisión, de elección, de ponderación, ¿cierto? A ver, coloquemos un ejemplo.
Un niño a los 12, 13 años, donde está en todo su furor muchas veces el movimiento, el impulso sexual, no va a tener la capacidad de dominio cuando ya una persona adulta es más consciente y racional de todo eso, ¿cierto? Entonces ahí vemos que todavía no se ha alcanzado la madurez de juicio. Entonces ahí es donde es muy importante, porque ahí está el crecimiento, no solamente afectivo, sino también racional. Pero hay que entender que eso engloba una trascendencia, es decir, la trascendencia es que el amor es es decir, una expresión de la afectividad es una expresión del amor. Un acto que tienen los esposos es una expresión del amor, o sea, no a la inversa. O sea, no es a la inversa, sino que es la unión del amor la que produce el contacto, la unión. Entonces, digamos que esa es la realidad que estamos viviendo ahora, y evidentemente ahí sí podríamos decir que el mayor, digamos, como que elemento que podemos tener ahora que afecta, digamos que son los medios tecnológicos, sobre todo los celulares, digamos que los celulares, las tablets, en cuanto que, no porque sean malos en sí mismos, sino en cuanto al contenido excesivo que pueden estar consumiendo nuestros hijos. Y ahí es donde ellos van a tener unos ambientes que muchas veces no van a aportar lo que necesitan, y es lo que vemos nosotros constantemente desde el área profesional, que nos toca intervenir, digamos como que de cierta manera a los psicólogos se les aumentó el trabajo por toda esta realidad que estamos viviendo ahora. Entonces, mire que vemos una realidad en la familia, pero vemos una realidad social, cultural, política, pero que muchas veces nosotros nos quedamos ahí quietos, y entonces ¿cómo vamos a responder nosotros? ¿Cómo vamos a afrontar a ese llamado? No solamente de nuestros hijos, sino social, porque los hijos aprenden en la casa y después van y lo proyectan en lo social. Entonces miren la responsabilidad que tenemos. Así es, Diego, escuchándolo, justamente pensaba en la importancia de tener psicólogos que aún así quieran sostener eso que usted nos comentaba, ¿no? La verdad científica. Pensaba igualmente en uno de los proyectos de ley que les mencionaba, especialmente el del ECOSIEC, el también conocido como Inconvertibles, que menciona que los profesionales en salud que busquen entonces reprimir algunas orientaciones sexuales o modificarlas, tendrán entonces que ser judicializados, y todo lo que, bueno, este proyecto de ley propone. Es ahí donde nos da la importancia de, bueno, incluso los mismos psicólogos pueden llegar a confundir más a sus pacientes, a los niños, ¿no? Porque, digamos, tenemos testimonios en los cuales a través de una terapia, de una sola sesión psicológica, muchos han accedido a todo el proceso de terapias de afirmación de género. Por eso es muy importante reconocer cuáles son los psicólogos que le pueden brindar las ayudas necesarias, que verdaderamente pueden ofrecer alternativas, hacer una terapia integral, de que no necesariamente resulte, bueno, de que no resulte en la afirmación del género, de que verdaderamente acompañe en la verdad, en la ciencia, en la objetividad a los niños y quienes lo necesiten, que tenga también valores sólidos y principios en los que podamos confiar. Los invitamos por ello a que nos escriban también en el número que les vamos a dejar en pantalla, el número de Unión Familia. Si tienen, digamos, alguna duda de qué psicólogos podemos recomendar, ahí les estaremos también brindando muchísima información. Por ejemplo, de psicólogos como Diego, de que seguro están a favor de la familia, a favor de nosotros, a favor de los principios también cristianos. Retomando la pregunta inicial que Diego daba mucho pie a ello, empezamos esta masterclass hablando de, bueno, si nuestro hijo llega al colegio a decirnos de que se quiere cambiar el género, de que tal vez está dudando de su identidad, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería esa primera reacción? Me gustaría que nos comentaran tanto Juliana como Diego, porque muchos padres tienen esta realidad, pero entonces la respuesta es evitarlo, ignorarlo y no hacer nada al respecto porque no saben. ¿Cuál crees tú, Juliana, justamente que debería ser como padres la primera reacción ante esa realidad? Bueno, yo creo que la primera reacción, aunque no va a ser fácil, debe ser un baldado de agua fría. ¿Cómo? La primera reacción yo creo que es no asustarnos y no mostrarles temor. No mirar esto como que me asusté, como que le hice un escándalo al niño, lo atemoricé, o la tentación de enojarme, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué estás pensando eso? Porque creo que sería el peor error que podemos cometer. Si mi hijo tiene la confianza de hablarme y decirme, mira, tengo este deseo, es que siento que me gusta, mi compañerita te dice la niña, o el niño yo quiero ponerme la falda de las niñas, pues a ver, aunque uno interiormente pueda decir, Dios mío, ¿qué es esto? Maneja la calma, creería yo, manejar la calma y darle la confianza, porque si yo cierro esa puerta, creo que ya perdí. O sea, si yo entrar, le cierro esa puerta a mi hijo con el escándalo, con mi mala reacción,
o con enojarme, creo que ya perdí y lo perdí y lo dejé en manos de lo que pueda pasar con él. En cambio, creo yo que con toda la naturalidad, más bien con mucho cariño, afecto, cercanía, ven para acá, hijo, vamos a sentarnos a hablar. Yo creo que yo lo primero que haría como mamá, hablando eso en cualquiera de mis hijos, sentarme con ellos y hablarles. Si es que no lo hice antes y no me adelanté un poco, hablarles, como decíamos ahorita, el tema de la sexualidad, sentarme y hablarle precisamente de lo que es la sexualidad, ¿cierto? De cómo fuimos creados como hombre y como mujer. Hay argumentos de sobre, es que la ideología de género es eso, es una ideología, no tiene ningún sustento científico, o sea, con los hijos hay que hablar. De hecho, ustedes han escuchado a Agustín Laje en su testimonio, este politólogo que da la batalla cultural tan fuerte. Él decía que estudiaba en un colegio completamente socialista, donde había fotos de Fidel Castro y les enseñaban todo a su amaño, pero él decía una cosa muy clave, decía, pero todas las tardes que llegaba a la casa de mi abuela, ella me cuestionaba sobre lo que me estaban enseñando y me daba libros para leer y para que viera que no era así. Entonces es muy importante, creo yo, ahí sentarse a hablar con esos hijos, buscarse, si es que no tengo los argumentos, hoy hay muchas herramientas. Hoy como papás podemos encontrar personas tan buenas como Pablo Muñoz, por ejemplo, ¿cierto? Que tiene muchísimo, digamos, material al respecto, formarnos y sentar a hablarle a mi hijo, a ver, no, es que somos hombre y mujer, empieza a darle argumentos desde la biología, desde la psicología, hay argumentos de sobra para esto. Le mostraría tal vez testimonios como el de esta chica, Chloe Cole, y muchos más, de mira lo que ha pasado con estos chicos porque no estaban en la edad adecuada para tomar estas decisiones. Entonces, un primer paso es ahí no escandalizarse ni enojarse, fortalecer el vínculo, hablar, empezar a hablar de una manera, un acompañamiento más cercano con ese niño, con esa niña, más afectuoso, como papás, ojalá papá y mamá nos involucremos en esa situación. Ven, vamos a hablar, te vamos a explicar, estás tal vez confundido, te han dicho esto, pero vamos a empezar a hablar uno a uno de esas cosas que te han dicho y vamos a mostrarte que no es así, ¿cierto? Primero dándole la confianza y la tranquilidad. Otra cosa, obviamente, pienso yo que uno como papá no tiene que tener miedo, por ejemplo, a buscar ayudas, una buena ayuda profesional cuando uno vea si es el caso. Si yo digo, ya como papá no sé manejar esta situación, entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, no, o sea, buscar una ayuda profesional adecuada, hablamos de un buen psicólogo con una adecuada, digamos, antropología, digámoslo así, porque un psicólogo que no esté sintonizado te puede hacer un daño peor con tu hijo. Entonces, ahorita lo decía Ana muy bien, de buscar psicólogos recomendados, si es del caso, e incluso yo creo que no hay que tener miedo como papás a tomar decisiones. ¿A qué me refiero yo a tomar decisiones? Y tomar decisiones respecto a lo que decíamos de buscar ayuda profesional, pero también, a ver, ¿qué está pasando en el colegio de mi hijo? Activémonos, activemos a otros papás, porque el niño o la niña me está llegando con estas ideas. ¿Qué les están enseñando? ¿Qué están enseñando sus profesores? ¿Qué clase de profesores tienen? ¿De dónde surgieron? Indagar un poco más de dónde vienen esas ideas, si fue por el lado, por ejemplo, del colegio, y a ver, activémonos con otros papás, seamos un poco más activos, más proactivos, hagamos, digamos, grupos de padres, que seguro muchos papás no están de acuerdo con esto, y empecemos a ver qué están enseñando a nuestros niños en el colegio. Defendamos también, hay formas legales también de defender a nuestros hijos y tenemos que dar la batalla en ese aspecto, digamos, como no quedarnos pasivos, o incluso revisa la institución educativa en la que está tu hijo, si es que definitivamente hay instituciones educativas que están realmente muy permeadas porque sus directivos o las personas que laboran allí pues lo están. Entonces incluso no tener miedo de tomar decisiones respecto a si tengo que hacer en algún momento un cambio de institución educativa, si tengo que plantearme por un momento el tema de, hoy muchas familias hacen homeschooling cuando ven a sus hijos en riesgo, porque es que es abrumador, o sea, es abrumador el tema, o sea, el sistema está corrompido, no es simplemente uno que otro, sino que, como decíamos ahorita, es una agenda global que se quiere imponer a toda costa, que nos quiere aplastar. Entonces no tener incluso temor de, como familia, yo diría, con el acompañamiento de un profesional, de una manera prudente, tomar decisiones más radicales, o si es que tengo que cambiar a mi hijo de colegio, o si es que tenemos que dar el paso a un homeschooling o por un tiempo retirarlo, o si es en el ambiente de amigos donde estamos de casa, si es que en algún momento más radical un poco de ambientes que estamos frecuentando, o que está, o sea, como empezar a revisar, diría yo, por dónde entró, por dónde llegó, cuál es ese principal fuente que está causando esto en mi hijo, hablar, acompañar, empezar a formarlo, a darle argumentos, a llevarlo a reflexionar, pero también obviamente tomar las decisiones que haya que tomar. Y ojo, pienso que hay que hacerlo a tiempo, porque llegarán edades en las que ya como papá no podemos hacer nada. O sea, que ya ellos son dueños de su libertad y que es más difícil,
pero hay edades más tempranas donde uno como papá tiene que estar atento. Sí, efectivamente, como dice Julianita, me parece muy importante, digamos, lo que ella dice. O sea, yo haría como unos aportes. Uno, no tener miedo, es decir, porque genera temor a los padres, ¿cierto? Dos, la confianza que hay que generar entre los padres con los hijos. Tres, unos ambientes propicios, ¿cierto? Porque es muy importante el ambiente, también crear un ambiente propicio para hablar con ellos, ¿cierto? Lo que nos venía compartiendo Juliana. Y daría otro elemento que me parece importante y es, está bien a veces buscar ayuda profesional, pero los padres son los primeros educadores. O sea, de cierta manera muchas veces los padres son los que tienen que buscar ayudas, entonces ahí entraría la formación de los padres, para que sean los padres quienes acompañen los hijos, porque qué pesar que terminen acompañando a los hijos y en un tema de estos, pues un profesional o otras personas, sabiendo que, es decir, la experiencia para un niño, si la recibe de sus padres, si sus padres fueron los que le enseñaron, si lo aprendieron de ellos, es decir, eso va a quedar guardado en el corazón eternamente. O sea, lo que queda guardado en el corazón nunca se borra, ¿cierto? Entonces, es mucho mejor que lo puedan hacer los padres, lógicamente en algunos acompañamientos. A ver, una cosa es la prevención. Cuando nosotros educamos para prevenir, digamos que podemos hacer muchísimas cosas, pero hay evidentemente ciertos casos donde ya han tenido dificultades que ahí sí se necesita una intervención, ¿cierto? Porque no se trata de caer en una psicologización tampoco, ¿cierto? O en una excesiva, digamos, lo más importante es que los padres sepan acompañar en todo esto que venía diciendo Juliana, ¿cierto? Sin temor y teniendo una cosa que me parece muy importante. Los niños cuando van en un proceso de crecimiento desde muy temprana edad tienen la malicia, ¿cierto? Entonces, si uno no habla con naturalidad y el miedo lo embarga a uno o el temor, pues a ellos les va a causar malicia, ¿cierto? Entonces es muy importante que ellos vayan viendo que siempre se habla desde esa totalidad, es decir, desde el amor, porque va a llegar un momento donde hay que decirles, claro, ellos por allá a los 4 años van a empezar a preguntar que de dónde vienen y todo eso, del amor de papá y mamá, o sea, naturalmente se les puede ir respondiendo, ¿cierto? Para que ellos vayan comprendiendo que todo el principio es desde el amor, o sea, no desde otras realidades, sino que ese es el principio que mueve todo. Entonces, digamos que ahí complementaba un poquito lo que decía Juliana, digamos un poco como unos aportes ahí. Muchísimas gracias de verdad a ambos por todos estos tips tan claves que nos han brindado y que de seguro aquí todos nos serán muy útiles, porque la verdad es que la ideología de género y la hipersexualización de nuestros niños ya está en Colombia. Aquí rápidamente les compartimos un video, un testimonio de lo que está sucediendo en un colegio justamente en Antioquia. Resulta que me llega una carta de unos jóvenes de una institución educativa del santuario que los quiero felicitar por valientes, por no quedarse callados, por denunciar estos actos que no deberían de ninguna manera verse en las instituciones educativas de nuestro departamento. Resulta que un maestro de matemáticas resultó experto en educación sexual integral y empezó a darle a los niños de noveno clase de cómo utilizar un condón, de cuáles son los métodos de planificar, cuáles son los más efectivos, entre ellos cómo utilizar el condón, que el condón no era 100% efectivo y que entonces que era mejor eyacular por fuera en el momento de la eyaculación. Palabras de la niña que escribió la carta. Dice el profesor, luego en la etapa que la mujer ya estaba con el periodo fértil, luego cuando la mujer estaba en ese periodo fértil era cuando la mujer sentía más ganas. Luego una compañera le pregunta al docente, oigan pues, esto es impresionante. Los mismos jóvenes pidiéndole al docente que fuera claro, una compañera le pregunta al docente, ¿usted está dando clase de matemáticas o de biología? El docente tenía escrito algo en el tablero y vean la reacción del docente. Le dice, si se me va a igualar, haga el favor y sálgase del salón. Por Dios, ¿dónde hemos llegado entonces nosotros? Y entonces uno habla de educación sexual integral en un recinto como estos, en el recinto donde representamos los 7 millones de antioqueños, incluidos estos jóvenes y niños que están en las instituciones educativas, y parece que uno fuera retrógrado. Yo no estoy de ninguna manera en contra de la educación sexual integral, me parece que
es necesario, pero me parece que se debe dar de la debida forma, como tiene que ser, con profesores que tengan la idoneidad y la capacidad para hacerlo, y no querer meterles a los muchachos un cuento en la cabeza, para no alargarles, porque la carta es bastante extensa, tiene 7 hojas. La niña cuenta que el doctor le dice, el profe saca un condón de su billetera y le enseña a todos los niños cómo se utiliza el condón, cómo se pone el condón, y lo enseña pidiendo un marcador prestado y poniéndoselo al marcador y pasándoselo por todos los puestos a los jóvenes, que para que vieran cómo se sentían. Personalmente, como padre de familia, me siento indignado. Personalmente, como diputado de Antioquia, que represento a las familias que estamos preocupados por esta formación ideologizada y amañada que le están dando a nuestros niños en las instituciones educativas, me siento horrorizado. Todo esto nos deja ver de que en definitiva, y todo lo que hemos hablado aquí, de que la familia es la primera barrera, de que sí se puede hacer algo y de que definitivamente los niños nos necesitan y que para ello hay que estar preparados, hay que estar formados. Juliana lo mencionó, Diego también lo mencionó, es esencial. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Nuestros niños, nuestros jóvenes cuentan con nosotros y tienen definitivamente la necesidad de ser formados con claridad y criterio. Por ello, desde Conciudadanos hemos preparado este paquete exclusivo, este paquete familiar. Cuenta con 3 cursos que definitivamente juegan un papel muy importante en todo esto, de manera que ustedes se puedan formar. Contamos con el primer curso que habla de la ideología de género desde diferentes ámbitos, desde el ámbito familiar, cómo abordarlo en la casa, desde el ámbito psicológico, desde el ámbito legal, no solo de cómo está la situación que tal vez yo les mencionaba a un principio, sino también de cómo podemos responder ante esta realidad desde el ámbito legal también, porque la Constitución está a nuestro favor, está al favor de los padres y está a favor de la dignidad humana. Habla también de cómo abordar y entender este problema desde el colegio, de qué es lo que está sucediendo. El otro curso es sobre argumentación, porque podemos estar preparados y estar formados, pero si no sabemos cómo transmitir la idea, si no sabemos cómo defender a los niños en el colegio o en el lugar donde están siendo bombardeados por esta ideología, no podemos lograr nada. Por eso transmitir la idea es importante. E igualmente el otro curso es sobre relativismo, puesto que hoy estamos en una cultura en la que todo es depende. Puede ser que para usted esto sea mejor, pero puede que no. Entonces que nos hacen siempre dudar y nos hacen ver como los malos, como que tenemos que respetar al otro, pero eso no es del todo cierto. La verdad existe y nosotros podemos conocerla. Por ello, estos 3 cursos juegan un paquete esencial, juegan un rol esencial para formarnos de manera integral y responder a las problemáticas de hoy en día, prepararnos y poder defender a nuestros niños. Les dejamos el número en pantalla para que ustedes se puedan comunicar y acceder entonces a este paquete familiar. No se lo pueden perder, van a aprender de todo. Y hoy, como les decía, que estamos en un momento tan clave, contamos con cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias a Juliana, muchas gracias a Diego y a ustedes todos los que han estado conectados. Por favor, sigan en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, que de seguro habrá mucho para que sigamos trabajando juntos en favor de la familia, de la verdad y en favor igualmente de todo lo que creemos.